Continuamos acompañándote en esta mañana y ya está el licenciado Matías Arroz con nosotros, justamente para repetir un tema que lo hemos hablado, pero a pedido de la gente, muchas personas que no pudieron ver ese día el programa, otros que quieren repetirlo, vamos a hablar de lo que es manipulación, ¿no? Se ve que hay mucho manipulador, mucho manipuladora dando vuelta, así que ha tenido repercusiones. Ha tenido repercusiones ese tema, por lo que pasa es que por lo general hay a veces mucha gente dando vuelta y que, porque la verdad es que los seres humanos manipulamos todo el tiempo, digamos, un poco más, un poco menos, pero hay ya algún tipo de manipulación. Como que es un ejercicio común, habitual. Y es un ejercicio común, viste que a veces uno dice algo para que después otra cosa, pero después hay algún tipo de manejo que ya va un poco más allá y que tiene que ver con que no solamente es una manipulación para obtener alguna ventaja, algún beneficio, sino que además provoca algún sentimiento de malestar en quien lo padece, ¿no? Ahí lo vemos principalmente, qué sé yo, en parejas, en grupos de amigos en menor medida. Bueno, había familiares. un mensaje que nos había llegado ese día, que no lo leímos al aire ya, que decía, nosotros hacemos los dos lo mismo, o sea, como que se manipulaban mutuamente, nada más que no sabía que nos estábamos manipulando. Claro, porque hay que decir que la manipulación empieza a surgir cuando uno tiene alguna dificultad para comunicar las cosas y como si tuviera ciertas inseguridades, por lo que no se anima a pedir determinadas cosas. Yo siempre digo directamente, de eso estaba pensando cuando vos decías. Es que eso es lo más saludable, pedir lo que uno básicamente necesita. No me pongo a pensar en una estrategia para decir, para ver si el otro entiende, pues me parece hasta más desgastante. Es desgastante, ¿no? Pero hay personas que tienen como la imposibilidad de hacer eso, entonces recurren a otros métodos para conseguir alguna cuestión, directamente haciendo algunas cosas. Hay que decir que las personas manipuladoras, que hay bastantes, a veces suelen ser bastante dañinas cuando esto se vuelve patológico, tienen algunas características que pueden ayudarnos como a darnos cuenta que nos están manipulando, y uno puede ahí como poner en evidencia para mejorar la comunicación. Desenmascarar al manipulador. Un poco así, sí. Lo primero es la negación. Es decir, son estas personas que por ahí hacen determinadas cosas a sabiendas de que están haciendo, que a alguien no le gustan, que pueden generar determinadas cuestiones negativas en otros, pero después se hacen los distraídos. Claro. O directamente, habiéndola hecho y habiendo quedado en evidencia, lo niegan. ¿Pero que hay un disfrute en el sufrimiento del otro? ¿Hay una mezcla de...? No hay un disfrute, hay una falta de responsabilizarse, digamos, hay una falta en poder asumir responsabilidades, porque la verdad es que cada acto que nosotros hacemos conlleva una responsabilidad, y es decir, que si uno tiene que hacerse responsable de las cosas que generan sus actos. Entonces la negación es una de esas, donde uno no se hace cargo nunca. Claro. Entonces no es que hay un disfrute, aunque a veces en cuestiones patológicas sí lo hay, sino que se refiere a no hacerse cargo de las cosas. Y además porque generalmente han generado en el otro que se largue a llorar, que pierda algo, que haya, qué sé yo, en el caso de los amigos, en el peor de los casos, que haya llegado la pizza que a uno no le gusta, pero... sería lo menos. Sí. Pero, entonces, ¿y esto está diferenciado por sexo, digamos? ¿Hay más hombres la verdad que la manipulación... ¿O no discrimina? No discrimina, se da bastante en hombres y en mujeres, lo que pasa es que los métodos por ahí son más propios de algún género que del otro. La negación es propia más bien del género masculino, hay que decirlo, el género femenino también lo usa mucho, pero el hombre es por lo general quien niega. Por ahí hasta hay alguna infidelidad que ha sido descubierta, pero ya de una manera estrepitosa, y las personas lo niegan rotundamente cuando... Es decir, pareciera que a veces para que alguien descubra una infidelidad tienen que encontrarlo en el momento en el que están teniendo relaciones sexuales, porque si no, no cuenta. Porque a veces llega la gente... Las parejas leen un mensaje que dice claramente lo que está pasando y no. Te dicen, no, lo que pasa es que no, que es no. Te lo estás descontextualizando. No, me estás entendiendo mal. Mirá, lo que pasa es que esto, y ahí empieza toda una historia muy tirada de los pelos que algunas personas tienden a creer. Cuando se da en las parejas, la manipulación suele tornarse bastante molesta y bastante dañina. La primera es la negación, la segunda es la falta de atención selectiva, que esa sí tiende a la desvalorización o a la generación de culpa, que es otra característica. La falta de atención selectiva es que en determinadas cuestiones que tenderían por ahí
a reforzar la personalidad del otro, sí. uno siempre está descuidado, el manipulador siempre está descuidado. ¿Cómo qué? Cuando el otro hace algo bien, no se da cuenta. Ah, sí, nunca Como nunca que, lo valora. Nunca te lo valora, Sí. nunca te dice, che, qué bueno, gracias porque hiciste esto, qué bueno que ya pudiste terminar este proyecto, qué bueno que no sé qué. No te lo dice. No valora tus cualidades. No, siempre se olvida y después cuando las personas se lo reclaman, no se dan cuenta. O también la atención selectiva tiene que ver con cosas que los manipuladores hacen, que saben que molesta, Sí. Y siempre se olvidan. Las más sencillas, qué sé yo, en el baño, que no levantar la tabla. Saben y, uy, no me di cuenta, me olvidé. Claro. Qué sé yo. Y si no, siempre se olvidan de algo. Siempre se olvidan de que a fulano no le gusta tal sabor de helado, porque a ellos les gusta, y, uy, no me di cuenta, no había más. No había Te más. dicen, no había más. Claro. Qué sé yo, hay un montón de cuestiones. Esto es la falta de atención selectiva, es decir, hay determinadas cosas que se omiten a sabiendas y son pasadas como... Esto de olvidar los cumpleaños, las fechas importantes. Por olvidar ejemplo, los cumpleaños, sí, olvidar... que para muchas personas es, no sé... En parejas donde uno te diría estudia... que duele mucho si es que no lo hacen. En parejas donde uno estudia, cuando el otro rinde, que se olvidan, ay, cierto, Claro. que era que los aniversarios, entre comillas, pero esto tiene que ver con que un descuido puede tener cualquiera, pero generalmente los descuidos son ocasionales. Claro. Esto se da siempre en determinadas cuestiones que apuntan a socavar al otro, a que el otro no crezca, digámoslo así, a que no se sienta seguro, ¿sí? El otro es la desviación, es decir, uno le reclama a veces, por ejemplo, los olvidos, y dice, bueno, pero vos, y tira otra cosa, otro tema. Y dice, vos quemaste la comida. Claro, vos el otro día y yo no dije nada, porque ese es un método doble, que es la desviación del tema que se discute y la generación de culpa. Es como que yo, está bien, hice algo malo, pero vos también haces cosas malas y yo no te digo nada porque soy bueno y te quiero, digamos. Claro. Entonces... Yo no te estoy marcando todo el tiempo. Claro, no te estoy marcando todo el tiempo los errores y demás. Entonces, claro, genera en quien hace la demanda la generación de culpa, primero, y después como que ya no sabe bien cuándo tiene que marcar las cosas y cuándo no. Entonces, esos son dos, la desviación por un lado y la generación de culpa, porque bueno, pero cuando vos haces esto, porque siempre tienen cosas guardadas ahí bajo la manga, yo nunca digo nada, yo siempre me quedo así, le mandan un porque te quiero, le mandan eso, como dando a entender que el otro, como no te quiere, te ataca, digamos, cuando a veces son cosas sencillas. Pero como veníamos diciendo que no hay registro de responsabilización de las cosas, entonces es como que nunca van a hacerse cargo. Entonces siempre la generación de culpa y demás. La intimidación encubierta. ¿Cómo es eso? Esa es otra. Esa no me la acuerdo. Donde se hacen chistes o amenazas a modo de chiste, donde son 50 chistes y 50 ciertas, que por lo general se dicen de una manera seria y bien. Cuando el otro se asusta, te dicen, no, era un chiste, has caído, y después te rematan, pero sí, es como que si haces esto, te reviento. Cuando, no, me da un chiste, no sé qué, confiate, te dicen después. Entonces como que uno no entiende si es un chiste, si se lo dijeron en serio, si cómo es. Y además te confunde, ¿no? Porque por ahí, para mí todo lo que se dice en chiste algo de verdad tiene. Sí, por supuesto que siempre algo... como que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Mucha atención. Y otras veces se dicen de verdad, por teléfono, a través de un mensaje o algo, y se deja pasar 1 o 2 días, y cuando te ven o algo... y vos decís, che, que estás enojado por algo, no sé qué, te dicen, no, te estaba jodiendo, era un chiste, no sé. Claro, vos tomás mal las cosas. Vos tomás mal las cosas, che, no se te puede hacer un chiste, y esto y el otro, que en realidad tiene... Podríamos hacer un libro de ejemplos, si querés. Sí, hay. Y aportamos entre todos. Hay algunos libros ahí sobre manipulación. Y entonces es como si uno... La función de esto de hacer las cosas de esta manera... tiene que ver con que a uno lo tienen como a veces los gatos cuando cazan a una rata, que la tienen de un lado para el otro. Es así, como que uno se asusta, no sabe si le están diciendo en serio. O sea, nunca sentís seguridad, digamos, ante el manipulador. Nunca se siente seguro y el manipulador siempre tiene el control.
Claro. Al final, Horrible. porque te dice en serio, después te dice que era un chiste, después te dice que no, que más o menos Cambia así. mucho de opinión el manipulador, por ejemplo, puede que el lunes te diga, no sé, salgamos a bailar este viernes y el martes te diga, no, el viernes no voy a poder. Sí, porque generalmente nunca se sabe qué quiere el manipulador, digamos, porque no te lo dice. Claro. No te lo comunica, te hace creer que iban a salir y después dice, pero yo no dije que íbamos a salir, yo tenía que hacer otra cosa, porque siempre deja hasta último momento, ya cuando la cosa es insostenible, recién deja entrever sus deseos, digamos. Entonces, uno termina nunca sabiendo qué va a ser el viernes, qué va a ser el sábado, cómo es, si se va a enojar, si no, si va a tener tiempo libre. Si es no. como el clima, digamos, va variando. Claro, pero también eso, como yo decía, en el caso de las parejas, tiene una función y es que eso hace que yo no planifique cosas con mis amigos. Que el yo... desgaste. Claro, porque uno no sabe, permanente. dice, no, pero entonces vamos a salir o no vamos a salir, no sé, trabajaba, después me dijo que no, pero él dice que no quiere salir, pero ahora se enfermó. Claro. Nunca te dicen qué quieren hacer. ¿Por qué? Porque después cuando uno planea algo que a él no le gusta, dice, bueno, no, yo había pensado que el viernes íbamos a salir nosotros, pero bueno, vos ya... Y vos decís, pero si no me dijiste nada, y bueno, no, pero es obvio que los viernes, claro, si yo no trabajo el sábado, vamos a salir. Y no es obvio porque nunca lo dijo. Claro, y nunca lo hace. Y nunca lo hace, claro, no lo viene haciendo hace un montón de tiempo y uno dice, pero si no salimos hace un mes. Y dice, bueno, no habremos salido a dar una vuelta, pero nos quedamos... No se podía. Claro, pero nos quedamos juntos y vos sabés que no tenía plata. Entonces uno después no sabe, uno ya tiene como los viernes vetados, porque uno no sabe. Como él no trabaja el otro día, claro, puede decidir que se salga, puede decidir que no. Hay que llevarle la punta. ¿Y cómo se no quiebra la influencia del manipulador? Porque... ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para contrarrestarlo, ¿no? Ya sabemos todo lo que nos hace, nos desvía las cosas, nos cambia, nos tergiversa. Tienen una particularidad, por lo general, las personas que conocen bien de manipulaciones, que tienen una muy buena capacidad verbal y una muy buena labia. Además se enoja, el manipulador se enoja, entonces la culpa la traslada a uno. O sea, la traslada para allá. Él o ella se mandó la macana y te hacen creer que fuiste vos en esto que vos decías de la desviación y qué sé yo. Sí. Entonces vos te quedas con culpa y todavía encima y él queda como, claro, como ganador. Claro. Entonces, como vos decías, es bastante difícil de detectar. Porque tienen muy buena capacidad verbal, son bastante seductores. A mí me parece que en realidad uno los detecta, pero como que estás envuelta en esas estrategias. Claro, porque a eso iba. Como son bastante seductores, seductoras, o tienen muy buena capacidad verbal y demás, por lo general direccionan muy bien con quién van a manipular y con quién no. Entonces, por lo general, quien es víctima de manipulación no se da cuenta hasta mucho tiempo después de que ha sido manipulado varias veces, digamos. Por eso me parecía interesante que uno vaya viendo como para que uno preste atención en determinadas cuestiones, y lo que yo decía es darse cuenta que a uno lo están manipulando tiene que ver con darse cuenta cuáles son los deseos de uno. Entonces, si uno empieza a notar que por lo general no hace lo que uno quiere, no va a los lugares que uno quiere, no sale con los amigos que quisiera, no es feliz, no es en otras palabras, siempre termina cediendo, y bueno, es posible que a uno lo estén manipulando. Sumado a las cosas que venimos diciendo, y la mejor forma es contrarrestar haciéndolo evidente, completamente evidente, decirle, pero vos en realidad estás queriendo esto, claro, y para que haya una sorpresa. Lo va a negar, porque te dijimos que uno de los principales claro, que es un negador, negación, pero no hay que dar no hay que dar lugar a la negación. Cuando lo niegue uno dice, no, sí, porque yo no soy tonto y me doy cuenta de que me estás queriendo manipular. Porque mira, allá este sábado el otro sábado el otro, no sé qué, evidentemente no querés ir a este lugar. Cualquier cosa, si yo lo escucho al licenciado Barros y de todo lo que él dijo se está cumpliendo. Me agarran por la calle los manipuladores. Así que, bueno, eso porque por lo general en los trabajos ¿El manipulador hay mucha gente. quiere a alguien o no? Porque vos por todo lo que decís, esto de que hay como un gozo implícito, digamos, en desestabilizarlo al otro emocionalmente, porque eso te termina, yo pienso, atenta contra tu salud mental, ¿no? Vivir en esa suerte de desgaste, de no saber si quiere, si no quiere, que no te dice las cosas directamente, que hoy quiere una cosa que mañana quiere otra. Cuando hablamos de manipulación ya a un nivel muy alto, una cosa ya cuasi patológica, la característica que tiene el manipulador es que siente mucho menos las emociones o no las siente directamente, a diferencia de a quien manipula. Entonces realmente a él no le es incómodo hacer todos estos métodos porque parecen bastante tediosos, no le es incómodo y juega con que sabe que el otro se perturba, digamos. Entonces
Sí, hay en situaciones muy patológicas no hay vínculo demasiada afectivo. vínculo afectivo. En situaciones no tanto, Sí. porque también la manipulación puede ser un mecanismo de defensa, sí hay mucho vínculo afectivo, pero es conflictivo, ¿sí? Necesita de cierta terapia a veces, de que la persona pueda encontrar por qué lo hace. Hay personas que me han tocado a mí en venir al consultorio a decirme que se daban cuenta que manipulaban mucho y querían dejar de hacerlo porque también sentían ellos algo de culpa. Porque digo, la Esos manipulación... son rescatables. Sí, tiene como una gradación, digamos, porque como yo te decía, todos manipulamos de alguna manera una u otra vez. Sí. Lo conflictivo está cuando ya esta manipulación se hace excesiva. Entonces, en casos muy excesivos, generalmente se habla de personalidades psicopáticas, donde los afectos como que no molestan casi. Claro. Y en personalidades menos complejas, sí, genera cierta culpa, pero... Una culpa llevadera, que no les afecta tanto en su Claro, porque cotidianidad. se hace porque no se puede hacer otra cosa. Siempre que uno hace algo que sabe que está mal, es porque hay algo por abajo que es peor, digamos. O sea que tiene que ver con esa situación. Ahí está. Bueno, el repaso entonces para todos los que nos pedían que por favor, ¿se puede ejercer violencia, digamos? Porque recién estábamos hablando de lo que implica la violencia de género. ¿Esto también es un mecanismo a través del cual se puede ejercer violencia de género? Es un método de violencia, por supuesto, es un método de violencia psicológica, si se quiere, porque por ahí no hay golpes físicos, pero estamos hablando de que genera culpa, de que se desvaloriza, de que no deja que la otra persona se realice como persona, que crezca. Porque otro de los métodos que no hemos salteado, aquí está, en el tema de la agresión, es hacer muchos chistes con algo que según sé que al otro no le gusta. Claro. En público, por ejemplo. Y después decir, bueno, che, es un chiste. Pero ahí se va atacando a la personalidad. Entonces es un modo de agresión, por supuesto que lo es en casos extremos. Por eso decía que en el caso de las parejas suele ser bastante dañino. Bueno, Matías, ¿cómo